Debemos reconocer que nos alineamos en este mes de febrero al tema infinito amor. Infinito amor. Nos invita a este tema a reflexionar desde la fe que debemos tener en Cristo Jesús para nuestras vidas, desde la fe que debemos tener en medio de lo que significa el amor de Dios para cada uno de nosotros en nuestro caminar. Y el tema para hoy, reconocemos entonces desde esta perspectiva y le ponemos por la fe, por la fe. Entonces por esa fe entramos hoy a la lectura bíblica en Hebreos 12 del 1 al 2 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra, mi Dios, toque nuestras vidas. Permite que esta palabra, Señor, toque nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Gracias. Debemos correr nuestra carrera, dice la palabra, con nuestra mirada puesta en Jesús en todo tiempo. Ese fue el tema de retiro de hoy. Eso fue lo que hicimos hoy. Poder reafirmarnos en esa mirada poderosa que ponemos en Cristo Jesús en nuestras vidas. El iniciador, dice la palabra, y el perfeccionador de nuestra fe. En Cristo es que inicia nuestra fe. Entonces, al oír a Jesús, al tener a Jesús en nuestros corazones, al construir nuestra vida en Cristo, Jesús inicia para nuestras vidas algo maravilloso, algo poderoso para nuestras vidas. Inicia un proceso hermoso de fe, un proceso que construye nuestras vidas, un caminar maravilloso en esa carrera que nos invita el autor de Hebreos, en esa carrera maravillosa que se llama vida. En ese proceso dice la palabra que Jesús perfecciona nuestra fe. ¿Qué significa eso? Si yo veo que Jesús perfecciona nuestra fe, quiere decir que mi fe va a ir madurando, que mi fe es como un niño que va creciendo y va madurando poco a poco en la medida en que me voy involucrando con la presencia de Cristo para mi vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la medida en que la palabra de Dios construya para mi corazón, mi fe se va fortaleciendo en esa palabra y esa carrera que estoy corriendo se hace liviana para mi vida. Eso es como, por ejemplo, cuando estamos caminando, que vamos a empezar a hacer ejercicio. Yo recuerdo un tiempo que yo me enfiebré con correr, y no fue hace mucho, ¿saben? Hace poco. Y empecé poquito a poco caminando, desde mi casa, yo vivo en Navarro, del Navarro hasta el garaje de gasolina que está yendo para tu lado. Y empecé caminando, hasta allá regresando caminando. De repente ya el cuerpo va acondicionándose, ¿verdad? Vamos a analizar lo que es la fe, lo que está diciendo la palabra, que se va perfeccionando poco a poco. En la medida en que comencé a caminar un poquito más rápido, llegué a ir allá caminando y regresaba, iba lloviendo, suavecito, y regresaba caminando. De repente empecé a alimentarme mejor, porque eso implica una alimentación. Implica que tengo que dejar de comer grasa, que antes de caminar tengo que dejar de comer arroz, el plato de arroz que me comía así grande. Tenía que dejar de comer unas cosas, ¿verdad que sí? Para poder entonces tener la habilidad y la energía correcta y el cuerpo preparado, porque yo quería ir y venir corriendo. No quería ir solamente corriendo y regresar caminando. Y de repente pasó un mes y ya estaba haciendo eso, pero miren, no comía como si nada, suavecito. Y venía, llegaba a casa fresquecito. Y le digo un día a Lili, yo voy a llegar a la plaza pública de Cagua. Yo no me di con mi guagua, me monté en la guagua y fui hasta la plaza y me di 10 millas. Y de ahí a regresar son 10 millas. Voy a ir hasta la plaza corriendo, lloviendo. Pero no puede ser de cantazo. ¿Qué hice? Comencé igual que cuando comencé ese entrenamiento pequeño. Iba lloviendo hasta la plaza y regresaba caminando. No, déjame correr algo. Iba lloviendo hasta la plaza y llamaba a Lili y me sentaba a la catedral, en la escalera, y llamaba a Lili para que me fuera a buscar. Y Lili, pero sabía, ¿cómo tú vas a hacer? Pues, y busca, porque no puedo llegar para atrás, no hay que cogerme aquí. La meta era llegar, era regresar. Hasta que llegó el momento en que hacía ese ejercicio, como empecé,
y estaba yendo y viniendo, corriendo, porque así es nuestro cuerpo, así que nosotros funcionamos, así mismo es la fe. La fe, si nosotros no comenzamos a leer poco a poco la palabra, si no comenzamos a involucrarnos con la presencia de Dios, si no comenzamos a orar todos los días, a tener una comunión plena con Dios, si no hacemos eso para nuestras vidas, hermanos, nuestra fe va a estar débil, va a ser como la fe de un niño ambivalente, que cualquier comentario, cualquier cosa, un niño se cree cualquier cosa. ¿Qué le dice a un niño lo que sea? El niño se lo cree hasta que el niño siga creciendo. Cuando el niño sigue creciendo, y más ahora, que ahora lo que usted dice lo buscan en el teléfono. Mientras siga creciendo, el niño va a darse cuenta que lo que estaba diciendo no era correcto. Entonces, nuestra fe es igual. Nosotros, en la medida en que vamos creciendo en la palabra, en la medida en que vamos comunicándonos con Cristo, caminando con Cristo, en una plena comunicación con Cristo, genuina desde el corazón con Cristo, en la medida en que reconocemos que nosotros pedimos porque en la presencia de Cristo hay voluntad, hay gloria. Cuando nosotros hacemos eso para nuestra vida, nuestra fe se fortalece en esa palabra. Y nada de lo que sucede alrededor de nosotros nos permite, no causa ningún efecto. Podemos tolerar circunstancias complicadas, circunstancias difíciles, porque nos agarramos de esa palabra que se ha fortalecido en nuestra fe. Entonces, de esa manera, el autor de Hebreos nos está diciendo que esta carta fue escrita buscando la manera de fortalecer la fe de aquellos que caminaban con Cristo. Esta carta fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, marcando la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto. Escuchen esto. Esta carta fue escrita para marcar que por encima de toda autoridad que en ese tiempo para los judíos implicaba el Antiguo Testamento, el primer pacto, el pacto con la ley mosaica, desde esa mirada esta carta nos presenta un Jesucristo que sobrepasa todas las expectativas de lo que significa tener comunión con Dios. Nos presenta un Jesucristo que sobrepasa el antiguo pacto. Estos versículos hacen referencia a la persona del capítulo 11. Si ustedes leen el capítulo 11, si lo mira por encima, te va a dar cuenta que el autor de Hebreos hace referencia a varias personas dentro de ese capítulo que de alguna manera su fe les llevó a estar en bien delante de los ojos de Dios. Personas que lograron caminar llenos de fe y son testimonios y son ejemplos a seguir en este tiempo ahora. Entonces, miren lo que hace el autor de Hebreos. El autor de Hebreos nos hace una referencia maravillosa a estas personas que lograron caminar llenos de fe en Dios, que lograron tener una comunión maravillosa con Dios, pero de la misma manera nos está diciendo en capítulo 12, pero Cristo sobrepasa todo eso. La gloria de Cristo en nuestras vidas sobrepasa eso que pasó en ese tiempo, eso que ellos hicieron. Cristo lo sobrepasa todo. O sea, nos está diciendo el autor de Hebreos, construyamos a través de ese ejemplo, ese testimonio para nuestras vidas, pero reconozcamos que en medio de nuestro proceso, la comunión con Cristo, el construir en fe, el permitir que Cristo construya la experiencia maravillosa de vivir nuestra fe cada día, nos va a permitir sobrepasar esas expectativas que tenemos, que podemos leer en el Antiguo Pacto. Miren qué glorioso, ¿verdad? Qué maravilloso poder entender la palabra de esa manera. Personas que dieron testimonio de lo que es vivir en fe. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que nos trae estas personas, por eso es que nos habla de estas personas que con fe lograron estar en bien delante de los ojos de Dios. Porque sin fe, iglesia, repítalo, es imposible agradar a Dios. Entonces, si sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cómo puede ser entonces que podamos construir en nuestras vidas y mantener nuestras vidas creciendo cada día? Esa contestación ya yo se las dije. A través de la palabra. Tenemos que leer la palabra, tenemos que dedicarle tiempo a la Biblia, tenemos que sentarnos a la mesa y leer la palabra de Dios, construir sobre ella. Tenemos que internalizar la palabra para nuestras vidas, porque la palabra es pertinente para nuestras vidas. Tan pertinente que el autor de Hebreos nos está diciendo, dentro de la experiencia del Antiguo Testamento, usted se da cuenta que no va a mirar con los ojos de Cristo, reconociendo que en Cristo va a encontrar la gloria de Dios. Imagínense el poder de la gloria de Dios para nuestras vidas a través de la palabra. Gloria a Dios, maravilloso. Estas personas a las que hace referencia el autor son gente común, no son superhéroes. Gente común, no son Marvel, no es Capitán América y esas cosas que vienen ahora. Son gente común, gente de vida diaria, con los mismos problemas que tú y que yo,
las mismas circunstancias, las mismas situaciones, las mismas enfermedades, que caminaron en obediencia con un factor común. ¿Cuál fue? La fe. Simplemente eso. Sus ojos estaban anclados en la fe. Para que no tengamos excusa nosotros y entendamos que podemos despojarnos, como dice la palabra, de todo peso del pecado que nos asedia y correr con fuerza, con actitud positiva, la carrera que tenemos por delante. Nos está invitando la palabra a reconocer en nuestra relación con Cristo, el madurar nuestra fe con fuerza y entender que en medio de nuestra vida, en medio de nuestra carrera, podemos correrla cada día, fortaleciendo nuestro correr. Podemos hacer como el atleta que prepara su cuerpo, como les digo ahorita, yo no soy ese atleta, es otro, que prepara su cuerpo, como les digo ahorita, para correr grandes distancias. Nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos coger nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros pulmones y prepararlos para correr grandes carreras. Prepararlos poco a poco a través de la buena alimentación, a través del ejercicio continuo, el reto, porque cuando hacemos ejercicio para prepararnos, ¿qué tenemos que hacer? Retarnos nosotros mismos cada día. Usted no puede correr un tramo pequeño y pretender que a los 2 meses corra un tramo largo. Tiene que retarse, tiene que coger su cuerpo y esforzarlo un poco más y llegar hasta donde usted no puede llegar, para que usted vea que poco a poco el cuerpo se va a ir acostumbrando a eso. La palabra de Dios nos está diciendo hoy, nos está pidiendo lo mismo. Necesitamos esforzarnos, necesitamos entrar en comunión con Dios. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo preparamos nuestro espíritu para poder reconocer la presencia de Dios y disfrutar de su gloria? ¿Cómo hacemos eso? Porque los momentos complicados nosotros llevamos nuestra mente y nuestro corazón, llevamos nuestro espíritu al límite delante de Cristo. Lo llevamos al límite reconociendo que Cristo es el que abre la senda de justicia para nuestras vidas, es que abre camino. Entonces el caminar en esta gran carrera no depende de lo que yo puedo hacer, no depende de mi alegría, no depende de mi tristeza, no depende de eso. Mi espíritu depende de lo que Dios representa para mí, de la gloria que derrama a Dios en mi vida y cómo yo puedo manifestar esa gloria de Dios para la vida de los que me rodean. Entonces entramos en una gran carrera de la vida, una gran carrera que en medio del dolor, como bien oramos hoy, en medio de las circunstancias que nos rodean, encontramos la gloria de Dios. Y claro que sí, puede ser que lloremos, pero encontramos la gloria de Dios. Si leemos el capítulo 11 un poquito para atrás, los invito a buscar el capítulo 11. Nos dice en el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios una ofrenda perfecta. ¿Se acuerdan de Abel, verdad? Abel y Caín. Abel ofreció una ofrenda perfecta. Por la fe, en el versículo 5, nos dice que Enoc agradó a Dios. Enoc vivió una vida agradable delante de la presencia de Dios. Por la fe, Noé, sin ver lo que Dios le advertía, sin ver lo que Dios le proponía, sin entender por qué Dios le decía que hiciera un arca en el medio de un monte donde no había agua. Imagínense lo que hizo Noé. Mientras todos los que estaban alrededor se burlaban de él, mientras todos los que estaban alrededor le tildaban de loco, él decidió creer porque tenía fe en Dios y decidió escuchar la voz de Dios y decirle: yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. No entiendo lo que me estás pidiendo, Dios. No sé por qué me lo estás pidiendo, pero yo lo voy a hacer. Yo creo en ti. Yo creo en ti, Dios. Imagínense, nosotros decimos eso ahora y lo leemos como una historieta. Es más, en la revisión aparece a veces como muñequitos, como cartoons, y lo vemos así. Pero póngase en ese lugar, póngase los pies de Noé. Que Dios le hable, usted le diga: tienes que hacer tal cosa, y usted en su mente física, en su mente humana, usted diga: pero es que lo que me estás pidiendo no tiene sentido, Dios. O sea, aquí que son cabros y camellos, aquí no hay agua en ningún lado. Usted tiene que hacerlo, eso es lo que estoy pidiendo que haga. Decidió construir un arca en un terreno en el medio de la nada. Eso lo hizo un hombre por fe. En el versículo 8 nos dice el autor de Hebreos: por la fe, Abraham decidió caminar como peregrino en tierras lejanas, sin saber para dónde iba. Por la fe, un hombre decidió dejar todo y seguir caminando sin saber para dónde iba, porque Dios le había hecho una promesa de una tierra, de un pueblo.
porque Dios le ha hecho una promesa, ese hombre caminó con la seguridad de que caminaba con Dios. En el versículo 11 nos dice también, por esta misma fe, la fe que estamos hablando, Sara, siendo estéril, recibió la bendición de concebir. Personas adultas, mayores, que donde Dios se manifestó con la gloria, con su gloria para su vida. La palabra nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay. Es necesario. Nosotros no nos podemos acercar a Dios pensando, pidiendo como si no hubiera. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa yo acercarme a Dios creyendo que hay? Que yo puedo pedirle a Dios todo lo que yo quiera pedirle a Dios. Que yo puedo llegar a Dios y decirle a Dios, yo necesito un carro, necesito que me dé un carro. Que yo puedo llegar a Dios y decirle que necesito tal cosa que hace falta en mi vida. Y entonces como la palabra dice que hay, pues yo pienso que mañana Dios me va a dar una persona que va a entrar por esa puerta y me va a regalar un carro. Pero así mucha gente pensando ahora. Entonces es más profundo, ¿verdad? La palabra nos presenta un Dios mucho más profundo que eso. La palabra nos presenta un Dios, un elemento maravilloso espiritual para nuestras vidas, que va mucho más allá. Lo que pasa es que tenemos que aprender a valorar lo que es Dios para nuestras vidas, lo que presenta a Dios para nuestras vidas, lo que representa la gloria de Dios en mi vida. Porque si la gloria de Dios en mi vida es un carro, hermanos, si nos quedamos cortos. Si la gloria de Dios en mi vida es una casa, hermanos, nos quedamos cortos. Si la gloria de Dios en mi sanidad, nos quedamos cortos. Porque eso, hermanos, se queda corto, es parte del amor, de la bondad de Dios para nuestras vidas, es parte, porque bien dice Pablo, todo eso viene como por añadidura. Quiere decir que es parte de la gloria de Dios, pero la gloria de Dios es mucho más profunda para el corazón y la vida de un ser humano, que su economía, que su salud, que su propia vida. Entonces cuando nosotros nos alineamos en lo que representa tener fe, estar viviendo en la gloria de Dios para nuestras vidas, encontramos una profundidad indescriptible en lo que significa la gloria de Dios para un ser humano. Donde en medio de esa gloria que se manifiesta, claro, van a haber cosas maravillosas. En medio de esa gloria caminaremos, nos esforzaremos, trabajaremos, compraremos propiedades, tendremos casas, tendremos cosas buenas. En medio de esa gloria iremos al médico, nos diagnosticarán y llegará a sanidad también. Porque ese es Dios para nuestras vidas. Pero es que se supone que eso lo demos por hecho ya. Porque esa es la gloria de Dios. Pero entonces cuando entramos en ese proceso de pedirle a Dios, de que la gloria de Dios y yo puedo llegar a la iglesia y que Dios me dé lo que necesito, nos quedamos cortos. Como cristianos nos quedamos chiquititos, nos quedamos en pañales. El autor de la epístola a los hebreos, de la carta a los hebreos, se reafirma en que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando anclamos nuestros ojos en Cristo Jesús, no debemos tener duda de que en Él hay sanidad. No debemos tener duda de que Dios suple. No debemos tener duda de que Él está con nosotros. Debemos estar seguros de que Dios suple para nuestras vidas. Entonces cuando estamos seguros, cuando reconocemos que es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, estamos seguros, caminamos en seguridad en nuestras vidas. Cuando caminamos en seguridad podemos poner nuestra mente y nuestro corazón en la gloria profunda de Dios para nuestras vidas. Porque ya eso que yo doy por seguro en mi vida, ya esas cosas que necesito, que yo sé que Dios me va a suplir, que ya las tengo que dejar hablar porque yo sé que Dios se va a encargar de eso. Entonces me da la oportunidad de encontrarme con un Dios maravilloso, con la profundidad de lo que significa su gloria, su compañía, su consuelo para mi vida, lo que significa esta palabra maravillosa que construye en mi vida. Puedo dedicarle mi corazón y mi tiempo a la presencia de Dios y disfrutarme la presencia de Dios, porque ya no estoy pensando en lo que me hace falta. Más allá de lo que me hace falta, me disfruto el tener un Dios maravilloso conmigo, que comparte conmigo su vida. Miren qué maravilla, Jesús comparte su vida con cada uno de nosotros. Y hay veces que estamos pensando en aquello que necesitamos y se nos olvida disfrutar de la presencia de Cristo.
En el capítulo 11, 13 dice que conforme a esa misma fe, miren lo que voy a decir ahora, todos los que mencioné ahorita, ¿quiénes son todos los que mencioné ahorita? Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, dice la palabra, murieron sin haber recibido lo prometido. Se complicó esto ahora, ¿verdad? La palabra que usted leyó en el capítulo 11 dice en el versículo 13, al contrario, lo único que pudieron hacer fue verlo de lejos, a la distancia. Pero ahí no, como que la cosa como que se nos tranca la mente, ¿verdad? Y tú nos dices, ¿pero qué entonces? ¿Cómo hago? Vivían de esa manera, seguro de que se consumaría la promesa de Dios, aunque ellos no pudieran verla. Eso es tener fe. De las personas que yo acabo de hablar, que cita el versículo 11, hicieron lo que hicieron sin esperar nada a cambio. Caminaron con fe en obediencia, sin esperar nada a cambio. Y la palabra dice que ellos que caminaron, Abraham, que vivió su vida como peregrino en carpa, claro, no podemos negar que Abraham era multimillonario, no era un pelado, era un peregrino y caminaba, pero tenía animales, tenía poder económico en ese tiempo. Pero lo que Dios le había prometido, que era tierra nueva, ¿verdad? Una nación nueva. Entonces, que de él saldría su pueblo. Entonces, eso Abraham no lo vio. Inclusive, peor aún, cuando esa promesa creció, que eso lo hablamos ya, ¿qué sucedió? Dios le dijo, oye, saliste de Ur, por la promesa que te hice, has caminado como peregrino, hizo un milagro en tu vida después de viejo, mira lo que está haciendo Dios, le está cumpliendo la promesa en ese momento, hizo un milagro en tu vida después de viejo, hizo un milagro con Sara, que en edad adelantada, adulto, hice un milagro, y ahora ese milagro que fue que yo hice, que fue que te prometí, la descendencia de mi pueblo, en tierra nueva, necesito que me la dé, necesito que me la entregue en sacrificio. Y Abraham, padre de la fe, ¿qué hizo? Si tú quieres que te lo dé, tuyo va a ser. Y le dio la leña al hijo. Ven acá, papá, prueba la leña que tú lo vas a cargar. Y el hijo porque cargó la leña para sacrificio. Claro, no se dio, Dios no lo permitió. Pero ustedes entienden hasta dónde llega el punto de ser obediente a Dios y tener fe en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hasta dónde llega que nosotros aquí en esta parte del mundo, que a veces nos falta un platito de arroz, y le reclamamos a Dios con esa fuerza, con esa autoridad, le reclamamos a Dios que no tenemos lo que queremos, como si fuéramos niños pequeños. Con esa fuerza reclamamos a Dios cuando Dios nos da abundancia, agua, luz. Aunque el luz se vaya 1000 veces, usted tiene luz. Aunque por gusto llegue el agua turbia, usted tiene agua por la tubería, no bañar. Entonces nosotros que estamos en este lado del mundo, que no vivimos la experiencia que viven en otras partes del mundo, le reclamamos a Dios con esa autoridad como si nosotros nos mereciéramos. Cuando lo que se derrama en la vida de nosotros es la gracia de Dios, por misericordia de Dios, porque no lo merecemos. Entonces cuando nosotros hoy decimos que tenemos que tener nuestra mente y nuestros ojos anclados en la presencia de Dios, debemos reflexionar qué significa eso para nuestras vidas, qué significa para nuestros corazones tener mis ojos puestos en la mirada de Cristo Jesús. Entonces la iglesia dice, pastor, perdón un niño, tengo que pensar lo que usted está diciendo, tengo que reflexionar, pastor. La iglesia se queda pensando en este momento y dice, ¿qué hago ahora? ¿Cómo yo pienso eso ahora? ¿Cómo analizo eso ahora? Pero lo que yo estoy pidiendo a Dios hace un año, ahora ¿dónde yo pongo eso ahora? Lo que yo llevo un año pidiendo a Dios que me dé, ¿en qué lugar queda eso ahora? Pastor, usted me está diciendo que debemos imitar a estas personas que lo dieron todo y obtuvieron y no tuvieron lo que tanto deseaban. Eso es lo que nos está diciendo, pastor, que imitemos a esas personas, que imitemos a esas personas de la Biblia en el Antiguo Testamento, y nos está diciendo que no tuvieron lo que estaban pidiendo, que no llegaron a verlo, lo vieron de lejos. Usted me está diciendo, pastor, ahora mismo que yo he estado orando, que llevo años orando por una causa,
¿Y qué debo imitar a esas personas pensando que quizás esa causa yo no lo pueda ver? Me está diciendo que caminar por la fe con nuestra mirada en Jesús es un sacrificio. ¿Eso usted me está diciendo, pastor? Me está diciendo que en esa oración tengo que entender que mi vida se pone en sacrificio al igual que la de Cristo. Respira, iglesia. Hagan así. Hagan conmigo así, miren. Ay, ay, ay. Se quedaron sin respirar. Están como congelados, como se quedaron como así. Están pensando. Qué bueno, muy bien. Así es la idea. El autor de Hebreo usa como referencia esta experiencia para que entendamos que ahora a quien debemos fijar nuestra mirada es a Cristo, quien por el gozo que le esperaba en la eternidad, eso dice la palabra que leímos, junto al Padre, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que provocaba estar en la cruz, que significaba ser crucificado en ese tiempo. O sea, que nosotros ponemos nuestra mirada fija en Cristo porque tenemos que imitar a Cristo. Y en ese imitar a Cristo Jesús, tenemos un Cristo que no hizo lo que hizo Moisés, ni Abraham, ni Noé, que no hizo lo que hizo Sara, que no hizo eso, son cosas humanas, cosas que podemos hacer en nuestra vida si nos enfocamos y caminamos con Cristo. Tenemos un Cristo que hizo algo más grande todavía. ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida por ti y por mí. O sea que imitar a estas personas del Antiguo Testamento hubiera sido fácil. Que ustedes se quedaron sin respiración hubiera sido fácil. Porque lo que nos presenta la palabra es mucho más fuerte todavía, mucho más complicado. Lo que nos está diciendo la palabra es que en medio de nuestro proceso, de nuestra carrera de vida, al poner nuestra mirada en Cristo, reconocer nuestra fe, la gloria que se derrama sobre nuestras vidas, al reconocer la profundidad que hay en nuestras vidas, no se trata de que yo reciba lo que estoy pidiendo, se trata que yo dé mi vida por una causa, se trata que yo dé mi vida por la causa del reino, se trata de que yo lleve mi cruz y la cargue por la causa del reino, se trata de que yo imite a Cristo hasta el día de mi muerte. Entonces la cosa se complica. Es pesado lo que estoy diciendo, yo lo sé. Ven, amén, amén, no vamos a decir amén, amén, gloria a Dios. Es pesado lo que estoy diciendo, lo sé. Quien por el gozo que le esperaba en la eternidad, ¿quién entiende que va a tener el gozo en la eternidad en Cristo? Gloria a Dios, por ese mismo gozo que Jesús entendía en Cristo, que iba a estar con el Padre, por ese mismo gozo que nosotros entendemos en la profundidad de la gloria de Dios, que salimos porque damos por cierto que ya Dios me va a dar lo que necesito. Y cuando yo salgo de ese pensar de que necesito y entro en la gloria de Dios, reconozco la grandeza de que en medio de mi partida me encontraré con la gloria de vivir en Dios, el gozo que representa la esperanza de vivir salvos. Somos salvos en Cristo. Gloria al Señor. Menospreciando la vergüenza que significaba la cruz. Tenemos que menospreciar la vergüenza que para muchos le da salir a la calle y hablarle de Dios, hablarle de Cristo. Tenemos que menospreciar la vergüenza que podría darle a un cristiano estar en un grupo de personas y decir que es cristiano. Tenemos que menospreciar eso y decir no. Tenemos que sentir la gloria. Tenemos que sentirnos contentos, gozosos, llenos de alegría, porque podemos decir que somos cristianos en esta parte del mundo. No mire a dos lugares a la vez, dice la palabra, si lo miramos en el contexto. Mantén tus ojos firmes en Cristo. No mires para otro lugar, mira a Cristo. No mires para la izquierda, no mires para la derecha. Pon tus ojos en Cristo. Eso es lo que me está diciendo. No permitas que nada te distraiga en esa carrera. Que nada pueda distraerte de la presencia de Cristo para tu vida. Nada puede distraernos de la presencia de Cristo para nuestras vidas. Mantén tu mirada fija en el camino que te llevará a la verdad y te dará la vida. ¿Quién es ese camino? Cristo, el camino, la verdad y la vida. Ahora el brillo y la gloria de Dios se sostiene para siempre a través de la palabra en Cristo Jesús. Es aquí donde Dios nos invita a mantener nuestra mirada en la salvación. Vivimos en un mundo diferente, iglesia.
donde estamos siendo desafiados día a día desde nuestra fe, donde en medio de ese desafío, si no tenemos la fe anclada en nuestro corazón, vamos a tener consecuencias, vamos a resbalar. Una fe que no siempre es interpretada como un elemento vital para agradar a Dios, más bien es interpretada, como dije ya, como la llave para adquirir algo. Por eso es que en nuestros ojos deben estar fijos, y si no pestañean espiritualmente, para que sus ojos se mantengan alineados a la presencia de Dios en todo tiempo, el autor y realizador de la fe. El autor de esta carta nos dice: oye, iglesia, Jesús es el modelo a seguir de la fe. No hay otro modelo para tener fe. No podemos seguir los modelos del Antiguo Testamento, como ya mencioné, no podemos seguir los modelos de ahora en el mundo. Para tener fe tenemos que seguir a Cristo, tenemos que ver a Cristo, lo que hizo Cristo, imitar a Cristo. Ese es el modelo a seguir. En su humanidad experimentó la fe de una manera radical. Jesús experimentó la fe de manera increíble, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia de su crucifixión, y cuando pensamos en eso, ¿verdad?, vemos cómo Jesús enfrentó esa fe maravillosa, ¿verdad?, que lo llevó a tener la victoria en medio de su muerte, resucitando y venciendo al enemigo. Cuando traducimos la fe que Jesús nos enseña a todos hoy, debemos traducirla en fidelidad. Tenemos que ser fieles a la palabra, tenemos que ser fieles a Cristo. En el versículo 3, el autor dice: así pues, consideren a aquel que perseveró ante tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen y pierdan el ánimo. Significa que aunque no veamos, debemos seguir corriendo con nuestra mirada puesta en Cristo como el proveedor de la fe para nuestras vidas. ¿Quién hizo eso en el Antiguo Testamento? En el libro más viejo del Antiguo Testamento. Cuando nosotros miramos la historia de Job, hizo exactamente lo mismo, ¿verdad? No iba atrás, siguió hacia adelante, y cada vez le fue peor, y todos los que estaban alrededor, como dice esta palabra ahora, todos los pecadores que están alrededor, todos los que están en oposición, que están alrededor, que si Cristo hubiera estado en ese momento, hubiera dicho, como dijo en la palabra: aléjate de mí, Satanás, pues está diciendo: aléjate de mí, opositor, a tú que estás en contra de lo que quiero hacer en el reino. Job hubiera hecho lo mismo. Lo que pasa es que Job imitó, Job construyó lo que Dios le estaba diciendo para su corazón, y tuvo fe, tuvo obediencia, y fue fiel a la palabra que Dios estaba dando. La palabra nos pide que hagamos lo mismo en Cristo, que aunque no veamos las cosas bien, vayamos para adelante siempre, que Dios está con nosotros siempre. Cuando vemos el camino difícil, debemos fijar nuestra mirada en las virtudes, en la gloria que se derrama sobre cada uno de nosotros. No se sometió Jesús a los esquemas y a la agenda de la sociedad. Hoy en día hay agendas en la sociedad. Hoy en día hay esquemas que se nutren a través de lo que es el gobierno, intereses en el gobierno, intereses en las personas que están afuera. La iglesia no puede entrar en esa dinámica dentro de lo que la sociedad implica, de lo que la sociedad es para el crecimiento de una persona. Nosotros debemos reconocer que Cristo hizo eso en ese tiempo, en un tiempo donde, como todos sabemos, el gobierno, el ejército, el imperio oprimía. Jesús rompió los esquemas. Jesús rompió los esquemas en medio de la política, en medio de la cultura, en medio de la religiosidad, de un pueblo religioso que miraba la vida, miraba la religión, miraba a Dios de otra manera. Jesús rompió los esquemas en ese tiempo, y Jesús nos pide hoy que de la misma manera, como cristianos, tengamos la capacidad de imitarle, la capacidad de romper esquemas en nuestra vida, la capacidad de caminar sin miedo, de caminar reconociendo que hay alegría, que hay gozo, que hay felicidad en medio del caminar en el cristianismo. Lo que pasa es que tenemos que dejar de pensar en lo que necesitamos para comenzar a pensar en la gloria de Dios en nuestras vidas, porque sabemos, estamos seguros de que Dios va a suplir lo que necesitamos. Y cuando eso en nuestra mente esté claro, cuando estemos claros en que ya Dios suple lo que yo necesito, cualquier cosa que necesite,
me podré disfrutar su presencia, porque ya no me va a importar, a mí no me va a importar lo que necesite, lo que me va a importar es que Dios está conmigo, que está conmigo en mi camino, que me da consejos, que me alienta, que abre senda en mi vida, que abre camino para mi vida, y de esa manera caminaré, y caminaré disfrutándome simplemente de su presencia en mi vida, porque bien dice Pablo, bástate con mi gracia, con esa gracia maravillosa, que Pablo entendió un momento, con esa gracia maravillosa yo me basto también, y la palabra nos invita a eso mismo, a que nos bastemos con esa gracia, que nos bastemos con su presencia en nuestras vidas, mientras la iglesia ora, con toda seguridad, en medio de nuestro caminar, nuestra mirada fija en Jesús. Él perfeccionará nuestra fe cada día, para que al final, nuestra carrera, al final de nuestro caminar, poder ver el fruto de nuestra fidelidad, el fruto de su gloria. De la misma forma que aquellos que no vieron lo que mencionamos ahorita, se mantuvieron firmes y encontraron, como Abel, que en medio de su testimonio encontró la justicia delante de Dios. Sí, encontró algo. Como Enoc, que no vio la muerte siendo traspuesto, ¿verdad? Porque Dios lo vio con justicia en todo tiempo, en medio de su relación de obediencia y de fe. Dios lo vio justo y le permitió ser traspuesto a otro lugar sin ver la muerte. Donde Noé, demostrando que todo el que se mantiene firme en Dios será cubierto por su justicia, logró salvar a toda su familia porque creyó, porque tuvo fe, y dar continuidad a la humanidad. Como Abraham, el padre de la fe, heredero del pueblo de Dios, porque tuvo fe, porque creyó en ese Dios que le hablaba, porque no titubeó a la hora de dejar todo a un lado, incluyendo la promesa que el mismo Dios le había dado, dejarle a un lado, porque Dios le estaba diciendo que lo hiciera. Eso es fe. De eso se trata la fe, de caminar reconociendo que hay un Dios que nos dice camina, porque yo te voy a suplir. Caminar con fe no es caminar reconociendo y pensando que Dios me va a dar lo que necesito. Eso no es caminar con fe. Llegar a la iglesia con mucha fe en que Dios me va a sanar mi enfermedad, se está quedando corto. Llegar a la iglesia con mucha fe en que voy a comprar una casa y Dios me va a aprobar el préstamo, se está quedando corto. Llegar a la iglesia porque tengo un problema familiar y necesito que Dios intervenga, hermano, se está quedando corto, porque eso usted lo debe dar por seguro. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que no esperamos y la convicción de lo que no vemos. Se supone que usted entre por esa puerta en acción de gracias porque usted está seguro de que eso Dios se lo va a dar. Dios le va a dar sanidad, Dios le va a dar su casa, Dios le va a dar sus cosas, Dios le va a dar lo que usted necesita, porque ese es Dios. Pero Dios lo que necesita es que en acción de gracia entremos a la iglesia, reconociendo que me basta con su gracia, con su presencia. Gracias, Dios, porque en medio de todo lo que está pasando en mi vida, tú estás conmigo. Gracias, Dios, porque en medio de los problemas familiares, yo sé que tú estás ahí, cargas a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, tú estás con ellos, yo lo sé. Y no tengo necesidad de pedírtelo porque yo estoy seguro de eso. E inclusive, el día que me pidas la vida, Dios, yo estoy aquí, tómala porque es tuya. Eso es vivir en la gracia de Dios. Eso es vivir reconociendo un Dios poderoso para nuestras vidas. Eso es reconocer que yo vivo para Cristo, que para vivo para Cristo, vivo en Cristo, y si muero en Cristo, porque vivo para Cristo. Entonces, dejamos el miedo a un lado, el miedo de que no tengo, el miedo de que tengo menos que el que está al lado mío, el miedo de que no puedo, el miedo, y perdonen la palabra que voy a usar ahora, el maldito miedo lo dejamos a un lado, porque Dios no quiere que vivamos con miedo, quiere que vivamos en su gracia, con el derramamiento de su gracia para nuestras vidas. Encontraremos la alegría de vivir en Cristo. Entonces, pon nuestros ojos en Cristo Jesús. Qué maravilloso, qué glorioso es poner mi vida en Cristo. Eso es profundo. Gloria a tu nombre, Jesús.
pase como a Sara, cuando entendió a su edad avanzada, entendió que Dios era más importante para su vida. De repente llegó la promesa. Dios lo único que necesitaba saber no era que ella tuviera fe que iba a quedar encinta. Lo único que Dios necesitaba saber es que tenía fe para entender que Dios era lo único en su vida. Cuando Dios entiende que tú eres lo único en su vida, que Él es para ti lo único en tu vida, hemos dicho. Cuando Él entiende eso, no hay nada imposible en las manos de Dios. Porque lo único que Dios quiere para tu vida es que tú comprendas, es que el pastor comprenda que lo más importante es Él. De esa manera caminamos, nos alineamos a la presencia de Dios, reconociendo que nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Y vuelvo y le reafirmo la asignación que le di esta mañana. Vaya a su casa hoy. Todos los que oramos aquí esta mañana en el retiro, vayan a su casa hoy. Reflexionen en si su oración estaba puesta mirando a Cristo Jesús, o su oración estaba puesta en lo que usted quería. Es una reflexión genuina, ¿verdad?, para nuestras vidas, reconociendo entonces si estamos alineados a Dios, si Dios es primero en mi vida, o lo que yo pedí esta mañana es lo que yo quiero. Iglesia, yo aseguro que si Dios es primero en su vida, usted va a tener lo que necesita. E inclusive, si Dios es primero en su vida, el día que Dios le diga, entrégame lo que tú quieres, usted se lo va a entregar sin titubear, incluyendo su vida. Va a ser como Abraham: aquí lo tiene, Señor, es tuyo, te pertenece. Pero lo va a hacer con gozo, lo va a hacer con alegría, porque Dios es el que le está diciendo que lo haga. Y de esa manera caminamos como cristianos, caminamos reflexionando en esa presencia para nuestra vida, que yo sé que están respirando bien hondo, ¿verdad? No sé, porque no es lo que acostumbramos a escuchar, y más en este tiempo, ahora lo que acostumbramos a escuchar es: acércate que te vamos a sanar. Pon las manos así que te las pueden enderezar. Al que tiene el pie corto se lo ponemos largo. Y eso no es realmente la gloria de Dios. Eso no es la gloria de Dios, ni se acerca a la gloria de Dios. Porque mi fe, la palabra dice que lo que yo necesite ya está, Dios me lo dio. Le voy a decir más: mi fe me dice en la palabra de Dios, en mi construir la palabra de Dios, mi fe me dice que Cristo en la cruz del Calvario ya me dio lo que más valor Dios tiene. Miren qué cosa increíble, lo más grande que Dios tiene ya nos lo dio, ya está en nuestras manos. Entonces, si ya Dios me dio lo más grande que tiene, el yo pedirle algo a Dios aparte de eso, yo no hago algo que me está dando. Pero tú me estás pidiendo ¿qué? Pues si te acabo de ver esto, te acabo de ver este tesoro y me estás pidiendo esto, que tú me estás pidiendo que te sane de una enfermedad que te va a costar la vida, cuando te estoy diciendo que cuando partas conmigo vas a tener esto, este tesoro. Eso es lo que me estás diciendo. Claro, nadie quiere morir, ninguno quiere morir, y cuando tenemos familia y nietos, hermano, queremos vivir eternamente para ayudarle y estar con ellos y abrazarlos y besarlos, claro que sí. Yo no quiero morir y dejar a Lili sola, imposible. Imagínense, allá otro marchante después. Después del esfuerzo que yo he hecho, había otro después. ¿Entiendes tú? Queremos poner nuestra mirada en Cristo, genuinamente. Este es un mensaje hoy que se alinea al retiro y viene de parte de Dios de esta manera, con la intención de que salgamos aquí en reflexión, salgamos aquí pensando en esa presencia de Cristo, salgamos aquí reconociendo que Dios está con nosotros. Iglesia, vaya a su casa, salga donde vaya a salir ahora. Yo voy a ir a la casa de mi mamá, voy a compartir con mi mamá, y lo voy a hacer reconociendo que voy con Cristo, que voy lleno de su presencia en todo tiempo, y que me basta con su gracia, y que todo lo que yo haga, todo lo que disfrute, todo lo que tenga, me basta con la gracia de Él solamente. Y lo que me disfruto porque es beneficio, porque vino por añadidura. Por eso es que no disfruto, pero mi vida está en las manos del Señor, mi vida está en las manos de Cristo. Y te pregunto yo a ti hoy, iglesia, tu vida está en las manos de Cristo, tus ojos están puestos en las manos del Señor. Pon tu mirada en Cristo y disfruta la gloria inmensa
que Dios derrama sobre la vida de cada uno de nosotros. Disfrútala, porque la gloria va más allá de lo que nosotros humanamente podemos entender. Hay veces que pedimos esto y cuando entendemos que Dios es más importante en nuestras vidas, pasa como Abraham. Dios le pone tantas cosas en las manos a uno que es invaluable lo que pone en las manos a nosotros. De esa manera caminamos en nuestra vida, reconociendo esa presencia.